Hola, nuevamente yo, aquí la maestra Erika, haciendo este video a fin de apoyarles en esa construcción de esas sugerencias de actividades en casa. Me voy a acotar solamente para el nivel preescolar, que es donde laboro, pero yo siento que les va a servir mucho para cualquier maestro en cualquier nivel de educación básica, porque pueden ayudarles a que darles ideas para poder construir las suyas, complejizándolas y adecuándolas según lo que requiere el nivel. Como autoridades educativas, a veces sí somos muy dados a lo mejor a solicitar, ¿no? Diseña actividades adecuadas, construye actividades en casa, revisa uno y da sugerencias de lo que dan las docentes, pero también es importante ese acompañamiento pedagógico y darles a lo mejor ideas sobre esa construcción de esas actividades propias para casa, ¿no? Vamos a empezar como a ver, dígame como cuáles, maestra, ¿no? O déme algunas ideas. Entonces, en ese ejercicio de que como no puedo estar en tutoría, algo muy enriquecedor en la práctica de supervisión, ¿no? Que es lo que más, de hecho, me gusta en la función que ostento, ese acompañamiento pedagógico al directivo y al docente. Entonces, traté de hacer otra vez otra estrategia a distancia que obedezca esta línea técnico-pedagógica y en razón a las actividades que he observado de algunos planes de trabajo en casa, o sea, de aprendizaje en casa de algunos de mis docentes. Entonces vamos a acotarlo, mi intención solo es oralidad, para que, porque es muy extenso hablar de todos los aprendizajes, pero ojalá sirvan como ejemplos en razón de que apoyen su plan de aprendizaje en casa, ¿no? Y además porque ahorita hay que aprovechar este tiempo para que los papás conozcan que en casa también se puede aprender y ellos pueden ser un un gran apoyo en la parte educativa y que no se necesita mucha ciencia, sino también hasta incluso se den la oportunidad de crear actividades que propicien apoyo en el aprendizaje en casa, y conozcan a partir de nuestro acompañamiento de estos días que pueden ser un gran apoyo en las actividades adecuadas en casa y que el niño aprende en diversos contextos, porque es una característica del ser humano aprender, ajá, eh, y que nosotros somos las guías y los que orientamos en esa construcción de ese aprendizaje. Entonces, después ya que regresemos a las aulas, esperemos que eso sea pronto según las autoridades sanitarias, pues ya ellos se vuelvan parte importante del apoyo y del acompañamiento hacia el trabajo que hacemos en las aulas, ¿no? Vamos a recordar que los aprendizajes esperados son de carácter anual y están organizados en tablas de acuerdo con los organizadores curriculares que corresponden a cada asignatura o área. En el caso de preescolar se presentan los aprendizajes esperados por nivel. O sea, nosotros tenemos primero, segundo y tercer grado, pero los aprendizajes esperados están diseñados para el culmino de la educación preescolar. Un aprendizaje clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante, los cuales se desarrollan específicamente en la escuela y que de no ser aprendidos dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales para su vida. Entonces hay que valorar cuáles serán, vamos a jerarquizar los aprendizajes que vamos a, a utilizar o vamos a considerar para nuestro plan de aprendizaje en casa. ¿Cuáles son las características de los aprendizajes esperados? Pues uno, respetan las características de los niños y se centran en el desarrollo de sus capacidades. Su presentación no obedece a una secuencia lineal. Están planteados para ser logrados al finalizar de la educación preescolar, como les comentaba, y están organizados en congruencia con los de educación primaria y secundaria, que ya sabíamos que desde el Acuerdo 592, pues está en búsqueda de esa articulación en la educación básica. Ahora sí vamos al lenguaje y comunicación. La oralidad es un organizador curricular uno y sus organizadores curriculares 2 están conversación, narración, descripción, explicación, reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural. En esos aprendizajes son los que nos vamos a centrar en esta presentación para que les sirva a lo mejor algunas actividades, algunas se pueden mejorar,
Es simplemente una propuesta y ya ustedes podrán hacer y tomar, si les sirve, estas actividades, ¿no? Actividades sugeridas para conversación. Vamos a ver, ¿qué dice el aprendizaje esperado? Solicita la palabra para participar y escucha las ideas de sus compañeros, expresa con eficacia sus ideas acerca de diversos temas y atiende lo que se dice en interacciones con otras personas. Eso es lo que dice el aprendizaje esperado en conversación. ¿Qué actividades sugeridas se proponen? Pues conversar con mi hijo o hija sobre cómo me fue en el día. ¿Qué le pareció la comida al ver una caricatura o película? Preguntar de qué se trató y qué personajes salieron. Hablar se aprende hablando, en la acción, en el acto. Se proponen pues acciones donde los niños conversen con los adultos o las personas con los que convive. Hablar con mi hijo sobre el COVID-19, si interrumpe decirle que después de que termine de hablar puede él preguntar o expresar su opinión al respecto. Entablen una conversación sencilla de este tema, indagando las ideas que tiene el menor sobre la enfermedad y las reglas de cuidado. O sea, hay que tener las reglas de conversación. Tú hablas, yo escucho, tú hablas y después intercambiamos propuestas o ideas. Si tienen internet, observar con él un video corto de algún tema de su interés y apropiado para los niños, ¿no? Niñas. Preguntar qué le pareció, de qué se trató, dar alguna opinión comprensible del video y preguntar qué le parece nuestra opinión. A veces nosotros subestimamos mucho a los niños, pero si nosotros les preguntamos, ¿tú qué piensas de? Claro que ellos te saben dar respuesta. Ahora que estuve viendo algunas propuestas que estaban dando los niños al secretario de salud, ¿no? Y decían, bueno, si el jabón mata el coronavirus, pues ¿por qué no hacer una vacuna de jabón? Y así son los niños. Me encanta eso. Los niños tienen un pensamiento totalmente creativo que hay que aprovecharlo y dejar que también ellos den sus puntos de vista y uno cuestionarles y preguntarles, ¿no? En conversación, hacer un círculo de historias. Esta propuesta me parece muy buena, espero les guste. Si dejo el texto es por si quieren poner pausa en el video y copiarla, leerla y tenerla a la mano. A veces es más complejo tomar nota escuchando que a lo mejor visualizando. Dice, hacer un círculo de historias donde todos los integrantes de la familia platicarán alguna historia corta. Puede ser chusca o importante que les haya sucedido. Todos pondrán atención y al final se podrá hacer preguntas al que contó, por si tiene dudas de la historia o quieren saber más de lo que éste platicó. Puede ser una o dos historias cada día hasta subsanar el interés del alumno. Y en una sesión no se puede abordar a todos, ¿no? Ya que el alumno de preescolar mantiene la atención por lapsos cortos y podría perder el interés o inquietarse. Mejor que cada día exista uno o dos participantes, designar la hora de contar historias en familia, la que más le acomode a la familia, la hora que más le acomode, donde no existe interrupciones, disfrutar el momento y tratar de motivar al alumno a mantener el interés de la conversación familiar. También en algún momento el alumno contará una historia y podrán hacerle preguntas sencillas, ¿no? Entonces, pues me gustó mucho esta propuesta, esta actividad. Ojalá la puedan llevar a cabo. El asunto es que escuchemos la participación de una persona, nos involucremos en lo que cuente. A veces tenemos la dificultad, incluyéndome, de escuchar. Entonces esta nos va a ayudar mucho a poder escuchar al otro, ponerle interés y cada día va a tocar un integrante hasta agotar los integrantes. Si es mamá, pues se pueden contar diferentes historias cada día, ¿no? Hay muchas adecuaciones que se pueden hacer, pero me parece muy bonita esta actividad. También es conversar con él cuando iba a la escuela, qué le gustaba más hacer, si recuerda a sus amiguitos, dando nombre de los mismos, o sea, preguntándole, ¿recuerdas cómo se llamaban tus amiguitos de la escuela? Y hacer un dibujo de lo que hablaron, hacerle preguntas sencillas que pueda responder de lo que éste le platica. O sea, le podemos ir preguntando y cuestionando al niño según lo que él nos vaya diciendo. El dibujo es una actividad por excelencia en los niños de preescolar, entonces es una antesala a la lengua escrita. Por lo tanto, muchas de las actividades van a ser el dibujo porque es su medio de expresión y que intenten hacer escritos o hacer la escritura al nivel de ellos, a como puedan. El chiste es que el niño se vaya familiarizando con las diferentes formas en las que nos podemos comunicar, ¿no? Lenguaje escrito, oral, en el dibujo o hasta incluso eh, corporal, ¿no?
Entonces, son diferentes formas en que nos podemos comunicar, ¿no? El lenguaje gestual también, ¿no? Entonces, platica con tu hijo de temas del día, de sucesos, de algo que fue interesante, algún incidente con mascotas. Lo importante es conversar, respetar los turnos al hablar, no permitas que te interrumpa cuando hables, dile que espere a que termine y dale la oportunidad de hablar. Ponle atención para que le puedas responder en relación a lo que te dijo e incluso puedes hacer preguntas sencillas, ¿no? Entonces, cosas que van sucediendo, pues se puede platicar, oye, ¿por qué crees que pasó esto? Oye, pasó el otro, ¿tú cómo ves? Oye, y irlo cuestionando a través de las preguntas es muy interesante, platicar con nuestros. También como actividades sugeridas en el caso de tener internet, hay unos videos muy buenos que es como la niña que se porta mal o que grita mucho. Son videos que se pueden utilizar también hasta incluso en las aulas, o sea, usan en las aulas. Ver los videos juntos y preguntarle qué piensa sobre lo que hace la niña, qué podría hacer para evitarlo, cuál sería la conducta adecuada y elaborar un dibujo de lo que conversaron, ¿no? Después de haber visto los videos. Hasta incluso se le puede contar una historia, podemos crearla, inventarla, que también la podemos dejar escrita en relación de una niña que al final de pegarle a muchos compañeros o a muchos niños, pues se queda sin amigos y pues, cómo lo ve el niño en esa situación, ¿no? Ahora nos vamos con narración. Dice, narra anécdotas siguiendo la secuencia y el orden de ideas con entonación y volumen apropiado para hacerse escuchar y entender. ¿Cuáles son las actividades sugeridas para narración? Que cada noche el niño recuerde qué hizo en el día. Esto antes de dormir. Ayudarle con preguntas. ¿Qué hiciste en la mañana? ¿Qué pasó cuando comimos? ¿Qué hiciste antes de dormir? Cerrar con un decir juntos. Hoy fue un gran día. Mañana será mejor. A fin también de ir bajando un poquito el estrés en relación a la contingencia o el que estar en casa para tratar de que no se expanda el virus, ¿no? El COVID. Contarle una historia corta, cuento, fábula o anécdota, puede ser alguna que conozcan o inventada, pero que tenga secuencia de inicio, desarrollo y final. Pedirle que la narre él o ella ayudándole a identificar qué pasó primero, qué pasó después y en qué terminó. Hacer un dibujo donde se divide en tres la hoja y se identifique qué pasó primero, qué pasó después y qué terminó. Los dibujos que hagan los niños los pueden hacer como ellos quieran. Aquí la moraleja será que tú le preguntes como papá, o que se le solicite al papá que le pregunte al niño qué dice en la parte uno, en la parte 2, en la parte 3, qué pasó primero. Y si el niño sabe responder, es suficiente en los tres apartados. Eso es lo más importante, que le va a preguntar y aparte está favoreciendo el lenguaje, insisto. Dibujar en una hoja una carita triste, una feliz y una enojada. Pedirle que nos cuente algo que le haya pasado, que le haya hecho feliz, algo que lo pone triste y cuando se sintió enojado. Se puede iniciar con el ejemplo como papá y mamá cuenten un pequeño suceso con coherencia que los haya puesto feliz, triste y enojado, para que después se le pida al menor realizarlo, orientarlo con preguntas para centrarlo en la lógica correcta de lo que expresa, ¿sí? Si el niño está, a veces los niños hablan de un tema, luego se dispersa su atención y hablan de otro tema, entonces decir, a ver, me estabas platicando de esto, ¿qué pasó después? Irlo centrando en esa atención y seguir propiciando que el niño esté conversando con ustedes y se centre en un tema con una lógica adecuada al expresarse. Platicar sobre la secuencia de cómo nos bañamos. Esta depende de cómo se baña el menor en casa, por eso se puede hacer generalidades, pero bueno, el asunto es seguir una secuencia lógica como pues quitarme la ropa, enjabonarme, enjuagarme, secarme y vestirme, y que el niño haga un dibujo y solicitarle que ahora él cuente la secuencia de manera lógica. No reprenderle, hacerlo en otra actividad como comer o prepararme para dormir o vestirme. Solo apoyarle con preguntas de qué va primero, qué pasó después. Si se equivoca, hacerle preguntas como ¿vestido te metiste a la regadera? ¿Sin secarte te vestiste? ¿No te tallaste con el jabón? Etcétera. O sea, el chiste es ir sentando y que el niño vaya entendiendo la secuencia de las acciones, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer uno de cómo nos bañamos, también en cómo nos vestimos, ¿no? No nos ponemos primero el pantalón o primero los zapatos. Hay una ropa interior, después los demás enseres que usamos para vestirnos. Ese es lo que hay que propiciar, que el niño vaya viendo o nos vaya diciendo cuál es la lógica en los sucesos, ajá, sencillos, cortos, pero que él vaya entendiendo que hay una estructura al comunicarlos, ¿no?
Eh, Jugar al lobo estás ahí, donde el niño sea lobo, solicitarle que dé una secuencia adecuada para salir a la casa, ¿no? O sea, en el sentido del juego, ¿no? De que lobo, lo estás ahí, que ya va a salir. A eso me refiero, no de salir de casa, de tu casa, sino en el propio juego en el que te dice que lobo, estás ahí y me estoy bañando. Entonces el niño antes de salir, ¿no? En su juego simbólico, pues ellos puedan hacer esa misma estructura que estoy desayunando, estoy buscando las llaves, sería hasta el final, pero que haya esa congruencia. ¿Cómo? Que tú como papás te vas a decir, ¿cómo? Te vas a meter a bañar, pero me acabas de decir que te estás vistiendo. En ese sentido, llevar esa lógica. Lo importante es jugar con él, aunque sea en un espacio pequeño. Puede ir por usted y abrazarle, significando que lo ha atrapado. Pueden jugar las veces que quieran, ¿no? Entonces, ojalá. Otra actividad sugerida en la narración es contarle la siguiente historia, sin miedo, haciendo los gestos que considere necesarios para que el niño se interese en ella. Después el niño tiene que contársela igual con coherencia lógica, semejando el sonido, gestos y movimientos, ¿no? Hay que tratar de quitarnos un poquito el miedo y la pena, ¿no? Como papás, como docentes, en su caso en las aulas, pero en esta darnos esa oportunidad de decirle, papito, usted cuéntesela exagerando estos movimientos para que después el niño lo pueda hacer, se la pueda contar a usted y solicitar que ellos la reproduzcan. Ya esta historia o este cuento, lo construí, lo inventé. También hay que darnos chance como docentes de inventar cosas, ¿no? El asunto es qué puedo hacer yo para que mis niños logren el aprendizaje esperado. Dice, había una vez un león, y hace el sonido, había una vez un león que caminaba sigilosamente por la selva, y hace como que se camina despacito. Buscaba y buscaba qué comer, colocar la mano en la frente simulando que busca. A lo lejos vio un conejo. Fue corriendo hacia él y hacía el movimiento de que corre, ¿no? Y con voz estruendosa le gritó, he venido a comerte. El conejo tembloroso, así como que temblamos, le dijo muy asustado. Y ahí dice, hablar con voz entrecortada. Son indicaciones para el papá. Y cuando tú la estés contando, pues ya esas indicaciones se omiten. No, no me comas, señor león. Tengo una familia. Estoy cortando estas verduras para poder llevarle de comer a mi familia. El león se quedó pensando y entristecido. Lo miró y le dijo, conejo, me has conmovido. Pensé que me dirías que no te comiera por otra razón, pero lo haces por lo que debes hacer por tu familia. Te dejo libre por esta ocasión y porque puedo aguantarme el hambre mientras busco otra presa. Vete. Entonces hacer, ¿no? La voz, hasta incluso gritar, le dijo gritándole. El conejo tomó su comida y se la llevó a su familia de conejos, que se pusieron muy contentos, ¡yujú! Hacer la expresión de celebración porque les llevaba de comer. Ajá. Y cerrar, lo que se recomienda es cerrar con lo que a veces nosotros usamos mucho, ¿no? Con colorín colorado, esta historia acabado. Y después de que nosotras la hicimos, después de que nosotros intentamos darnos esa oportunidad de reproducir la historia, con, pues, sin las indicaciones, sino corridita, los niños también la puedan reproducir, ¿no? Los niños decirle que lo hagan con ese mismo tono, con ese mismo volumen, que añadan las expresiones, que añadan las formas, como las hicimos, para que ellos después se las cuenten de manera lógica. Si el niño no lo logra hacer a la primera, no se preocupen. Lo importante es que después lo podamos hacer en otro momento, se lo podemos contar y quien los pueda contar y en un momento lo logre. También se puede sugerir hacer el dibujo, dividirlo en tres, sobre qué pasó primero, qué pasó después, qué pasó al final de la historia que yo te conté y que el niño pueda dibujar o escribir en las medidas de sus posibilidades, ¿no? Esa está muy padre, ojalá les guste realizarla, ¿no? Para ver si, si puede propiciar algún interés también en la casa, ¿no? Es una historia muy cortita, y que pueden construirla, si no tienen el internet, si no tienen cuentos en casa, pues también se las podemos dar a los papás y que los papás la puedan producir en casa, ¿no? Bueno, ahorita nos vamos con explicación, a qué actividades sugeridas tenemos para explicación y descripción, en que seguimos trabajando con oralidad. Entonces, vamos a ir primero con descripción y ya después con explicación. Dice, menciona características de objetos, personas que conoce y observa. ¿Qué actividades se sugieren? Pues describir objetos de la casa, puede ser uno
por día, que el niño elabore el dibujo e intente escribir la descripción. No lo hagan copiar información, no le regañen de cómo se escribe, ¿no? Son indicaciones para papás. Son sus primeras manifestaciones para adquirir la escritura formal. Si éste pregunta cómo se escribe una palabra o cómo es una letra, ayudar escribiéndola en otro papel mostrándosela y él decida qué hacer con esa información. Si la copia por iniciativa, pues no hay problema, ¿no? La descripción puede ser de color, tamaño, forma, material y uso, lo que ustedes consideren, ¿no? Hay que dibujar la cama, hay que dibujar un microondas, no sé, es cuestión de que los niños vayan describiendo cómo son las cosas. Describir personas de la familia o de las que viven con el alumno. Pueden posar para él, que les describa primero físicamente cómo son los ojos, de qué color, cómo tiene la cabeza, cómo está vestido, con el cabello, y las demás que del menor. Ahora describir cómo son en conducta, cómo se comportan, qué les gusta hacer, comer, jugar, etcétera. Que el niño haga un dibujo del integrante familiar, que en este caso está describiendo, según la descripción física que hizo, y después intente escribir la descripción de conducta. Ajá. Si él dijo que era de determinada forma, alto, delgado, cabello negro, pues que la intente dibujar, así con las descripciones que él dijo primero verbal, y después proporcionarle ayuda para la escritura, en lo que él pueda de cómo es, ¿no? Es juega mucho, platica mucho, le gusta jugar fútbol, ajá, y podemos ayudarle y apoyarle, y si no, como él considere hacerlo también en dibujo. El chiste es que pueda describir a la persona en ambos aspectos. Describir una pintura que se tenga en casa o cartel o fotografía, o a veces algunos calendarios presentan imágenes, que dé elementos que observa, de qué color son, de qué tamaño y forma, que busque primero lo que observa a simple vista y luego observe a detalles. Hacer un dibujo a su manera, no exigirle que sea copia fiel del observado, se puede hacer una descripción por día. O sea, hoy tenemos el calendario donde hay 2 ositos y un corazón, pues que primero decirle, bueno, ¿qué ves ahí? No, pues 2 osos y un corazón, y ya después llevarlo a los detalles, cómo son los osos, cómo es el corazón, y que el niño trate de hacer su dibujo de lo que observó, ¿no? Entonces también hay que dejarlos saber qué tanto ellos observan. Los niños, pues recuerden que nosotros vemos una percepción global, ¿no? Visual global. Vemos primero el total y después las particularidades. Entonces la visión del niño es así. Primero va a ver lo global y después vamos a fomentar que revise los detalles de la pintura, figura, imagen, etcétera, que haya observado para que las pueda reproducir. Describir dónde duermo, qué elementos están en el lugar donde me acuesto, hacer un dibujo, solicitarle que use los colores que observa y de cómo son en realidad las cosas. Ahora nos vamos con explicación. Los aprendizajes esperados son explica cómo es, cómo ocurrió, cómo funciona algo, ordenando las ideas para que los demás comprendan. Responde a por qué o cómo sucedió algo en relación con experiencias y hechos que comenta. Argumenta por qué está de acuerdo o desacuerdo con ideas y afirmaciones de otras personas. Da instrucciones para organizar y realizar diversas actividades en juegos y para armar objetos, ¿no? ¿Qué actividades se tienen sugeridas? Pues cuando estén cocinando y se necesite el uso de la licuadora, pedirle que el niño observe cómo la usa mamá. Después del lavado del vaso de licuadora, que el niño observe cómo es su interior, sin meter dedos o manipular las aspas de la misma. Explicarle cómo es que las aspas trituran la comida. ¿Para qué se usa la licuadora? Después solicitar que el alumno dibuje la licuadora y nos explique lo que comprendió de lo que le dijimos. Dejar que lo haga a su manera y como lo haya entendido. Esto puede pasar con otros objetos no peligrosos en casa, como un termómetro digital, el radio, una bocina, un limpiador, la televisión, el horno de microondas, etcétera, según las posibilidades que tengan en casa, ¿no? Lo que esté en casa, pero en estas oportunidades será la inversa, el proceso anterior. De la licuadora, pedirle que el niño construya sus propias hipótesis de qué es, cómo funciona cada objeto, pedirle que lo dibuje y ambos dialoguen sobre lo que es el objeto, para qué sirve y cómo funcionan de manera sencilla. Lo importante no es que el alumno memorice la función de los objetos, sino que comprenda su funcionamiento y use el lenguaje para explicarlo. Eso es lo más importante. Otra actividad es enseñar el álbum familiar de las fotografías de acuerdo de cuando era bebé, contarle experiencias de cuando él era bebé. Nosotros como papá o un niño más pequeño contamos qué tanto hacían nuestros hijos, travesurillas que a veces recordamos más, qué hacía, con qué jugaba, si es posible contar una historia de cuando era pequeño. Después solicitarle que la cuente otro familiar que no estuvo presente. Tratar de no interrumpirlo cuando él le explique lo que le contaron, solo solicitarle que lo cuente como sucedió con lógica.
Yo se la cuento a él y después, a ver, cuéntasela a tu papá. ¿Qué fue lo que te conté de que hacías cuando eras niño? Y que el niño lo exprese y explique, ¿no? Al final de cada día, recordar un suceso. Si es que tuvo una conducta no apropiada en el día, puede servir para que se cuestione por qué lo hizo o por qué se comportó así, para que dialoguen al respecto y que reflexione sobre su conducta y la pueda regular. Si no es así, se puede platicar con un suceso o hecho familiar y hacer las preguntas de por qué crees que sucedió. Entonces ahí también para ayuda a la autorregulación. Muchos aprendizajes también van a servir, por ejemplo, en las artes. Sería muy inteligente del maestro el poder vincular de los demás aprendizajes para poder ver qué más se atienden, ¿no? Ahorita pues se dan las sugerencias, pero pues hay muchas ideas que les comparto que se pueden favorecer a otros aprendizajes de otros campos o áreas. Entonces, de conocimiento de formación o desarrollo. El asunto es que aquí, pues en casa, que a veces es complicado porque pues los niños que suben, que bajan, que rompen, que agarran, pues al final hacer esa reflexión del día, ¿no? Oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué lo tomaste? ¿Por qué le pegaste a tu hermano? ¿Por qué? Y los niños ir explicando y también llevarnos a la reflexión de ir cambiando esa conducta, ¿no? Oye, pero pues está bien que le hayas pegado, si ella te hubiera pegado a ti o te hubiera pegado a ti, ¿tú qué sentirías? Es bueno pegarle a la gente, etcétera, etcétera. Ok, seguimos con las actividades sugeridas de explicación. Se puede relatar la siguiente historia que también fue construida. Espero que esto dé a pie a que podamos construir múltiples historias. Lo importante es que se obedezcan los aprendizajes esperados en casa. Echemos mano de nuestra creatividad. Estaban dos niños, uno llamado Pedro y otro Juan. Estaban jugando con una pelota. Pedro tomó la pelota diciendo que ya no quería con Juan. Juan, al ver que ya no quería jugar Pedro con él, le dijo que por favor jugaran, pero Pedro tomó la pelota y se la aventó en la cara a Juan y se echó a correr. Preguntarle al niño, ¿qué sucedió en la historia? ¿Crees que Pedro hizo bien en pegarle a Juan? Sí, no. ¿Y por qué? ¿No? Hay que preguntarle por qué. ¿Qué crees que hizo Juan después de que Pedro le pegara con la pelota? Que él se imagine qué pasó después. Pedirle que diga por qué piensa así o por qué piensa que no. Después que el niño haga un dibujo de la historia y escriba su argumento, escriban ya sabe a su manera o dibuje su argumento de por qué pensó que la actitud de Pedro fue correcta o incorrecta. Los niños tienen sus propias ideas, pero sí también llevarlos a pensar en ese sentido de que si fue correcto que le pegara o le aventara la pelota. A lo mejor el niño dice, bueno, si ya no quería jugar con él, pues no quería jugar con él. O sea, hay que dejar que los niños también den su argumento de por qué sí o por qué no. Otra actividad sugerida para explicación que me gusta mucho, se pueden añadir incluso más los maestros, las que consideren, o en casa el papá también, es jugar con afirmaciones a fin de que el niño o niña, después de leerlas, dé su argumento de por qué es falsa o verdadera, o porque que sí está bien o que no, para él no es correcta, ¿no? Correcto o incorrecto, para quitarle la moralidad a la respuesta. O explique el porqué de su respuesta. Pueden ser las siguientes. Las niñas y niños deben pelear cuando tienen un problema o conflicto. El niño te va a decir, no, bueno, sí, falso, verdadero, ¿no? Y decirle, bueno, ¿y por qué piensas así? Y que el niño explique cuál es su idea al respecto. Se puede jugar con cuchillos. Es la afirmación y el niño va a decir sí, no y por qué. Mis juguetes los debo guardar. Puedo brincar en mi cama. Está bien pegarle a mis hermanos. No tengo por qué hacer mi tarea. Se deben lavar las manos antes de comer. Se pueden decir mentiras. A papá le toca trabajar, a mamá le toca hacer la comida. Hacer la reflexión, ¿no? De que esto no siempre es así, ¿no? De preguntarle al papá, ¿sí? ¿En serio? Porque también tiene que ver mucho con el respeto de la dinámica familiar o de cómo estén asignadas las tareas en los roles de género en casa, etcétera. Pueden inventarse tantas como se consideren, pero pedir que al día sean 2 o 3 sobre las que den argumentos. Hacer un dibujo con la afirmación. No necesariamente tienes que verlas todas las que puse en un solo momento. Hoy pueden ser 1 o 2, mañana 1 o 2. Para el chiste no es cansar a los niños, porque haciendo el ejercicio de manera continua en lapsos cortos va a ser significativo. Hacerlo tedioso durante 1 hora haciendo lo mismo. Los niños no les gusta ser repetitivos. Los niños de preescolar están acostumbrados al cambio de actividades rápidas, porque así son sus características de desarrollo. Entonces, no, el chiste es hacer a lo mejor algunas, se pueden hacer algunas de las que he comentado al día, 1 y 2 actividades al día,
cortas, sencillas, pero que sean de significación para los niños. Otra actividad sugerida es, vamos a jugar a la lotería, serpientes y escaleras, unamos piezas iguales, memorama, etc. Depende de los juegos con los que cuenten o pueden hacer en casa. Explicar las reglas e instrucciones, jugar y después al otro día solicitar que el alumno recuerde cuáles son las reglas y las instrucciones del juego y lo vuelvan a jugar. Así que se puede agotar, tantos juegos conozcan, tantos juegos tengan en casa y tanto los que a lo mejor antes hacíamos, jugábamos de otra manera, conocemos a lo mejor juegos que no necesitas salir, que no necesitas materiales tan complejos y se puedan hacer, hasta incluso los que nos gustan la baraja, ¿no? La española, con esa se pueden hasta haber buscado dónde están la misma cantidad de, o junta aquí, clasifica cuáles son el juego, es que quien gana en clasificar las piezas o las cartas de similar denominación o del similar dibujo o de la misma cantidad de objetos, o sea, es la creatividad que cada quien a lo mejor tengamos en casa, no cerrar nuestra puerta. Lo importante es nosotros crear nuestras instrucciones y decirle cuál sería el juego, cuál sería la forma en que se debe de jugar para que los niños lo puedan al otro día decir, bueno, ya jugamos ayer, ¿cómo se juega? Explícamelo ahora tú y vamos a jugar, ¿no? Otra actividad es crear con él las instrucciones para tender la cama, hacer los dibujos de las instrucciones de manera sencilla, ¿no? 1, sacudir las cobijas. 2, tender mi cama. 3, ponerle las almohadas, por ejemplo, así. Y que el niño dibuje. Obviamente eso tiene que ser con la ayuda de, insisto, no es que él, bueno, a lo mejor si tiene una cama sencilla y tiene estas posibilidades, ya muchos niños de preescolar ya tienen la cama cuando están en tercero, a los 5 o 6 años. Pero quien no es, ojo, entender las instrucciones de cómo se tiene, hasta incluso puede él visualizar cuando lo estamos haciendo y que el niño vaya notando a ver qué hizo primero mamá, qué hizo después y cómo terminó mamá, ¿no? Y él elabore sus instrucciones. Crear un instructivo de cómo deben lavarse los dientes, este puede ser un ejemplo. También ahí se pueden apoyar en el internet los que tengan, ¿no? De cómo se toma el cepillo de dientes, abre el grifo, enjuaga tu boca, seca tus manos. Y estas instrucciones las puede hacer el niño por medio de escritura formal o de sus grafías, de acuerdo al desarrollo que esté en el lectoescritor de cada alumno. Hay unos niños que sí salen leyendo, sí salen escribiendo, todo depende del proceso, de cómo se estén dando las situaciones en el aula. Y hay quien no, y también es respetable, ¿no? No es una finalidad de preescolar. Eso está en los planes y programas de estudio que la formalización de la lengua escrita pues se hace en primaria. Nosotros hacemos un acercamiento, pero hay niños que lo logran hacer por las actividades que nosotros propiciamos de respeto a su desarrollo cognitivo y también de respeto a su desarrollo de interés, ¿no? En relación a la lengua. Entonces, hasta incluso es instructivo que el mismo niño crea, pues puede estar pegado ahí donde se lavan los dientes y él pueda seguir las instrucciones y pueda entender, ¿no? Que es un instructivo, que son pasos a seguir para hacer algo o construir algo. Otra es crear un instructivo sencillo sobre el cuidado que se recomienda del COVID-19, como usar cubrebocas, lavarse las manos continuamente. También puedo hacer un instructivo sencillo de lavado de manos. Puedo hacerlo en una hoja o cartel o cartulina por medio de palabras o dibujos, ayudarle al alumno cuando escriba las instrucciones, enumerándolas, ponerlas a la vista y recordar cuando sea necesario. Explicarle que es un instructivo a manera de lo que entendamos, un instructivo a manera como lo entendamos. Se puede consultar el internet, libros en caso, diccionario para tener datos sobre la definición correcta. Eso también puede darse, no darle todo, papá, de lo que dice, lo que está en casa, qué cuenta, en dónde lo podemos investigar y que el niño haga ese ejercicio con él. Oye, ¿qué será un instructivo? A ver, vamos a buscar, ¿qué tengo en casa? ¿Puedo usar el teléfono con Google? ¿Puedo utilizar mi diccionario que tengo de la primaria? Y a ver, vamos a buscar, ¿qué dice? Porque la parte de aprender es la indagación y la búsqueda de información. No se trata de darle todo elaborado, sino que también él sepa que si quiere saber algo lo tiene que buscar. Y es parte de las nuevas formas en que es la enseñanza, que nosotros orientamos y también damos esas herramientas o esas estrategias del aprendizaje autogestivo. Ahora, ¿cuáles las actividades sugeridas para el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural? Conoce las palabras y expresiones que se utilizan en su medio familiar y localidad, reconoce su significado, identifica algunas diferencias en las formas de hablar de la gente. Estos son los aprendizajes esperados.
¿Qué actividades sugeridas tenemos? Pues que en familia recuerden qué objetos o cosas o animales pueden ser llamados de manera distinta en otros lugares. Nosotros los ubicamos como regionalismos, basados también en la experiencia de los integrantes de la familia, o si tienen acceso al internet o un diccionario, también puede hacerlo de esa forma. Hacer un listado de 5 palabras, por un lado cómo las conocemos y por otro cómo se conocen en el lugar. Hacer el dibujo con el niño y ayudar a escribir las palabras. Ejemplos: bandeja, nosotros, bueno, yo la conozco así, en otros lugares lo conocen como charolo. Sabemos que es el objeto donde se echa el agua, eso no lo escribe el niño, solamente es bandeja, charolo y en la imagen que representa pues esas palabras, ¿no? O esos conceptos. Colador, en algunos lugares se llama sedazo, y que es el que sirve como colador para los alimentos, ¿no? Entonces el niño puede decir, mira, este es un colador, pero en otros lugares también se le conoce como sedazo, o chancho o puerco, ¿no? Entonces tienen que checar también, hay unas situaciones donde se vale explorar, ¿no? A lo mejor si conocemos a alguien que es de Oaxaca, que es de Chiapas, y podemos tener ese contacto, decir, a ver, amiguito, me dejas hablar contigo, quiero que le expliques a mi hijo a lo mejor algunas palabras que son de uso regional, que tú usas en Oaxaca o que se usan en ciertos lugares del Estado de México y que aquí le llamamos de manera diferente, ¿no? Entonces, se los comparto. Mi esposo, por ejemplo, también es de otro municipio del Estado de México, y hay cosas que después me decía, pásame tal cosa, ¿no? Yo decía, ¿qué es eso? Pues esto. Y yo decía, es que yo no lo conozco así, lo conozco de otra manera. Y entonces eso enriquece, y por eso es diversidad, la diversidad en las formas en las que podemos nosotros conceptualizar los objetos, ¿no? Las cosas, las personas también. Otro que me pareció importante, interesante, una actividad que se me ocurrió, fue compartir experiencias y se conocen diferentes formas de hablar. Este, Se puede buscar en el internet el mensaje del náhuatl, que habla sobre el COVID-19, que los niños lo escuchen y traten de adivinar qué lenguaje es, de qué se trata, hacer un dibujo y explicarle que el náhuatl es una forma de comunicación de algunas personas en México. O sea, ahí está la liga, ahí está la imagen del video que yo observé para no producir confusiones, y está muy padre porque son las indicaciones todas las del COVID, de lávate las manos, de estornudar, que están en imágenes también, pero con él está hablado en náhuatl, y eso les va a ayudar muchísimo a los niños a reconocer la diversidad. Antes de, eso puede ser también con el lenguaje, con la lengua inglesa, ¿no? Con el inglés. Pero bueno, vamos a darnos la oportunidad de que primero entendamos pues la riqueza y la diversidad que tenemos de lenguas en México, ¿no? Puede hacer un dibujo y puede decirle, mamá, si conocemos a alguien más, pues adelante, ¿no? Está muy padre. ¿Conocen a alguien de la familia que conozca otra lengua mexicana, que tenga una conversación por teléfono para que diga palabras de saludo y cortesía en español y en la lengua distinta? Este, Tratar de utilizarlas en casa cuando el contexto lo permita, ¿no? Pues si le dice, por ejemplo, hola en náhuatl, se dice de esa manera, pues entonces así nos saludamos mañana. O buenos días, y cómo se dice el náhuatl, y lo saludamos. Así con el inglés, igual puede ser la misma situación, irlas implementando, usando, practicando en un contexto real en casa, porque así se aprende el lenguaje, en el contexto, en la realidad, en ponerlos en situaciones que se enfrenten a utilizar diferentes formas de comunicación. Entonces, ojalá puedan buscar una persona. Hay papás de la comunidad donde nosotros estamos trabajando que incluso las hablan. Entonces, pues hay que hacer que las recuerden y que nos las compartan, porque no se debe de perder. Bueno, pues ojalá les haya servido esta presentación. Son muchas ideas que quiero compartirles. Obviamente se pueden adecuar, mejorar, ¿no? Mejorar, y ojalá les sirva para darse alguna idea de cómo se pueden trabajar los aprendizajes en casa, que sea de forma divertida, y también los papás pues les pueden ir dando los avances de si cuando conversaba al principio y cuando después de la serie de actividades que nosotros pusimos, como ya su lenguaje oral pues ha mejorado o ha tenido aprendizajes como el saber escuchar, como el explicar, como el conversar, como los aprendizajes que los acabamos nosotros de trabajar. Entonces, yo espero que les guste. Es un trabajo que lo hago con mucho cariño, y que ojalá puedan ustedes tomar lo que les sirva
de estas acciones. Esto también a mis docentes se los digo, es una manera de abarcarlos a ellos en esta dinámica de los cambios a los que nos estamos enfrentando. Y a raíz de la revisión de algunas planeaciones que he tenido oportunidad de ver, de decirles, chicas, chicos, dense la oportunidad de hacer actividades donde los padres de familia puedan sentirse bien, donde pueda favorecer la convivencia, los lazos familiares y se trabajen los aprendizajes esperados. Y hasta esto va a ayudar mucho después cuando estemos en las aulas y los papás empiecen a hacer actividades en casa que apoyen a los aprendizajes esperados de los niños, sean un gran apoyo. Entonces, ojalá les sirva. Insisto, el maestro es el principal creador de las mejores estrategias, de las mejores actividades para favorecer los aprendizajes esperados. El que ha estado en grupo sabe, los que estamos en grupo sabemos cuáles son las mejores decisiones que se pueden tomar y las actividades las apropiadas para el trabajo con los niños. Entonces, confío en ustedes. Se los dejo como ejemplo, como ayuda, como respaldo para para ese plan que tienen que diseñar de aprendizaje en casa y espero les sirva. Me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención.